¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es Daniel Armas y como cada viernes estamos aquí en Clave Familia, nos ponemos en modo familia para hablar de temas importantes en pos de la familia y en pro de la familia. Hoy día tenemos un invitado especial y quiero contextualizar de alguna manera porque lo hemos invitado, o lo he invitado, él es un amigo mío y quiero que esto sea una conversación como de sobremesa, ¿no? Como tomándonos un café. Entonces, él es Alberto González. Bienvenido, Alberto, ¿cómo estás? Hola Daniel, muy agradecido por tenerme en tu casa esta oportunidad. Mira, ¿sabes qué? A propósito de estas cosas que están pasando por el aborto terapéutico, el tema de la educación de los hijos, hay muchos temas que se podrían hablar y es difícil cuando uno, por ejemplo, recibe información distorsionada, porque los canales pueden decir muchas cosas, ¿no? Que nosotros somos personas que promovemos la vida, ¿no? Es decir, queremos frenar de alguna manera la cultura de la muerte. Pero a veces nosotros no somos, yo no soy abogado, ¿no? Entonces, al no ser abogado hay muchas cosas que se me podrían pasar. Entonces digo, tengo un amigo abogado que podría invitarlo y que me podría aclarar ciertas dudas, ¿no? Hace un par de semanas, por no decir ya un poco más de un mes, hubieron varios casos de violación. Entonces, que salieron, digamos, a la luz de los medios de comunicación, donde pues forzaban, digamos, a las niñas al aborto terapéutico, ¿no? Es decir, como que se escudaban en el aborto terapéutico como para fomentar una forma de aborto y de alguna manera nosotros ya sabemos que es para llegar a conseguir lo que las ONGs pro muerte quieren promover, pues, ¿no? Desde hace años y que están, digamos, frotándose las manos desde hace tiempo para que en el Perú el aborto sea legal. ¿Y por qué hablamos de esto en Clave Familia? Porque finalmente la familia no solamente es la base de la sociedad, sino también tiene un efecto muy poderoso con la vida misma, ¿no? O sea, la familia existe porque existe la vida. Entonces, si no defendemos la vida, la familia en unas décadas pues va a desaparecer. Y sin familia no hay mundo, ¿no? Parece algo trillado, algo tonto de decirlo, pero es así. Y a veces no lo valoramos en su verdadero sentido, ¿no? Entonces, quería hacerte así que estamos en confianza y vamos compartiendo, mi estimado Alberto. Entonces quiero que me digas, porque ¿sabes qué? Y te lo quiero leer impreso aquí. Dice, el Poder Judicial autorizó que el Hospital Antonio Lorena en Cusco realice aborto terapéutico. Ya, esto me jaló la atención porque dije, Poder Judicial, ¿desde cuándo el Poder Judicial entonces autoriza los abortos terapéuticos? Yo pensaba que era solamente, digamos, la Junta Médica quien decidía eso. Mira, en primer término, complementando lo que tú estás señalando, debemos entender, los católicos debemos entender, los padres debemos entender que lamentablemente estamos dentro del ámbito de una gran concertación, un grupo pequeño, un grupo de pensamiento hegemónico en la medida de que dominan los medios de comunicación, que es el ámbito donde tú te desarrollas, y desde ya aprovecho para felicitar la lucha que haces contra estos medios hegemónicos, ¿no? Ellos capitalizan las noticias, la información, y difunden lo que ellos creen o consideran que debe publicarse para que la comunidad tome la noticia y se convenza de hechos falsos. Primer término, no es el Poder Judicial. O medias verdades. Entonces. O medias verdades, gracias por la aclaración. Un buen comunicador, sin duda alguna. Lo que tenemos nosotros es el Ministerio Público, que es un organismo que no es el Poder Judicial. El Ministerio Público o Fiscalía de la Nación es un organismo autónomo que se encarga de defender a la sociedad. En este caso, estamos frente a la violación, lamentable, triste y trágica violación de una menor de edad. Por lo tanto, existe la obligación de la participación del Estado por intermedio del Ministerio Público, quien tutela los derechos de los niños, de los adolescentes, sobre todo en estado de abandono.
que se presentan esta gran mayoría de veces en familias disfuncionales o niños sin familia, niños que, como en estos casos... Sí, porque perdóname que te interrumpa. Sí, claro. En el caso que te estaba leyendo, era una niña de 10 años del Cusco que no tenía padres. Ahí está. Por eso es que quien representa, ante la ausencia de los padres, quien representa es el Ministerio Público. Pero quienes nos dan la noticia de esta manera son gente que trabaja en instituciones del Estado que se encuentran copadas por esta minoría, ¿no? Que son conocidas como los caviares, ordinariamente, pero en realidad son gente de pensamiento de izquierda, ¿no? De pensamiento socialista, de pensamiento verde, de pensamiento progresista, que dicen estas medias verdades. Los que son consultados es el Ministerio Público. ¿Por quién son consultados? Por las juntas médicas. ¿Y por qué son consultados? Porque la junta médica tiene temor. Quiere respaldarse, ¿no? Claro, exacto. Quiere de alguna manera legitimar lo que ellos van a hacer. O lavarse las manos. Por supuesto. Porque, mira, y aquí te complemento, hace unos meses tuvimos el caso Mila, donde llegaron a asesinar al bebé, ¿no?, de Mila, que fue un caso emblemático para, digamos, esta cultura de la muerte, porque desde ahí han empezado ya, esto es como, ¿no?, querer argumentar de que hay muchos casos, etc. Bueno, en el caso Mila, por ejemplo, se sabe que hubo una junta médica, ¿no?, en su ciudad natal, ¿y qué pasa? Que ellos no estaban de acuerdo, no podían aprobar, porque justamente ahí es donde me quiero detener. Y yo te porque explico. estaba sana. Claro. Y era un bebé sano, entonces ellos decían, no podemos matarlo. Claro. Pero después se le vino una maquinaria, porque recuerdo que el diario del comercio sacó crueldad con la niña. Tortura. Los médicos la están torturando. Que se venga a Lima, la ministra los trajo, y la Junta, que coincidencia, por eso digo, acá hay unas cosas políticas también, los médicos de acá de Lima desautorizaron a la Junta Médica de allá y mataron al bebé. Cuando se trata de la misma persona y del mismo caso, ¿no? Lo que no nos dice la prensa, esa prensa que nos da medias verdades, es que el Instituto Materno Perinatal o ex maternidad de Lima está tomada por médicos de izquierda. Médicos, eso, pero sí, eso claro. Es una denuncia pero es la verdad. Muy fuerte. Pero es la verdad. Estos médicos son pro aborto. Todos los médicos que están ahí, salvo algunas personas que no lo van a decir porque simplemente pierden el trabajo. Esto no es Estados Unidos, donde tú pierdes el trabajo y al día siguiente encuentras un trabajo en otro lugar. Acá tú pierdes el trabajo y te quedas desempleado 10, 15 años. Es más, hasta puedes nunca más volver a tener ¿tú crees que trabajo. por miedo también hay mucha gente Totalmente. que puede ser pro familia, que piensa, digamos, que es pro vida y que por miedo no puede sustentar sus convicciones en la práctica? Y además que te comprometes a estar incorporado dentro de procesos judiciales que nunca acaban, donde tienes jueces que operan de acuerdo a consigna, lamentablemente, de estos grupos de presión de las ONGs. Entonces, estas ONGs consiguen financiamiento para pagar abogados que son carroñeros, que están detrás de estas noticias para ver a quién persiguen y lógicamente... Y eso es como un ejemplo para que nadie más se oponga. Exacto, por eso es que ellos lo que buscan son casos emblemáticos. El caso de Mila ha sido un caso emblemático, ¿no? Entonces, frente a esa situación, la única forma de defensa son las familias bien constituidas, que existan matrimonios sólidos donde no existan actos de violación, porque si tú te pones a analizar, estimado Daniel, lamentablemente todos estos casos son actos de violación intrafamiliares, cometidos por el padre o por los abuelos de familias... O el padrastro. O padrastros en la gran mayoría. Si te das cuenta, en la última noticia, el que está pidiendo el aborto terapéutico es el padre, bajo la apariencia de crisis mental de su hija, ¿no? Cuando... A mí eso por lo menos me causa cierta suspicacia. Y que le causó suspicacia ahí en el hospital porque investigando, esta persona le dice, no tienes por qué matarlo si es que la Junta no quiere. O sea, entonces le ha dicho, entonces la noticia sale de que esta psicóloga le ha dicho eso a la niña, que le está impidiendo su derecho sexual y reproductivo, en esas palabras, y que está también cometiendo crueldad. ¿Cómo le va a decir eso? Dice, claro. Pero lo que ha querido también ella hacer es, oye, espérate, no lo mates. Y segundo,
no podemos saber quién ha sido, si es que El problema, Daniel, es que si tú quieres buscar la verdad, te tienes que dedicar a mucho tiempo. ¿Y quién te va a pagar el tiempo que tú dedicas a buscar la verdad? Primer punto. Segundo punto, los funcionarios del Ministerio Público te lo van a negar en la medida de que te estarían brindando información reservada. Y como se tratan de actos médicos, todos ellos también te lo van a negar diciendo de que no pueden dar información respecto de actos médicos de acuerdo al artículo número 15 de la Ley General de Salud. Entonces, esto es un ciclo pérfido que impide bajo cualquier punto de vista que te puedas defender respecto a una acusación por parte de estas personas que están y buscan como único beneficio el aborto porque sí, ¿no? No, o sea que todos los médicos así sean pro vida o hayan hecho su juramento, el tan conocido hipocrático, que pues, tienen que defender la vida, no tienen que hacer todo lo contrario, ¿no? Entonces, son gente maniatada por la política, no sé, pues por la por el temor, disposición. pero si te das cuenta, Daniel, poco a poco se está cayendo esto porque estos grupos ONGeros, que es un grupo minoritario, están perdiendo poco a poco, gracias a Dios, el poder en el país porque la gente se está dando Pero cuenta. no solamente el poder, sino también la credibilidad, ¿no? La credibilidad la perdieron hace mucho tiempo, ¿no? Porque siempre han sido falsos, hipócritas, solo viven del dinero del Estado, de los impuestos de todos los contribuyentes, de todos los peruanos, de los trabajadores honestos. Y además de otra cosa, estimado Daniel, el Perú es un país cristiano. Eso es algo que, o sea, los abortos acá en el Perú son raros. ¿Y por qué son raros? Porque las familias, los peruanos somos un país cristiano. El gran poder que tiene... Por lo general la familia ayuda, contribuye, saca adelante, digamos. Las familias antiguas que deben haber sido las tuyas y las mías eran familias de 8 hijos, 10 hijos. Mi abuela ha criado 2 hijos de otras mujeres y eso era normal. Y nunca ha habido un problema de rivalidad entre los hermanos y los hermanos estos putativos, ¿no? Medios hermanos, finalmente porque la bondad, gracias a Dios, se transmite también intergeneracionalmente y por medio de la familia. Porque hay algo que no se dice mucho, porque aquí estamos desviando el tema central. El tema central es la violación en sí misma. También. No es el embarazo, es la violación. Entonces, nos sacan de la idea central, nos hacen discutir otro tema, nos llevan por la tangente y terminamos pues normalizando la muerte. Claro, entonces, y el aborto terapéutico como una solución, ¿no? Como una solución al problema. Y no es una solución porque desde el punto de vista que ya lo hemos analizado también en otros programas, cuando hay una tragedia como una violación, pues aparece en la escena una segunda víctima. Y de las 2 víctimas, es decir, de la niña, en este caso el concebido, pues al ser la segunda víctima, cuando uno analiza bien, ¿no? Y así digamos objetivamente, es la víctima más indefensa. ¿En qué cabeza inteligente, racional, podría decir, para yo solucionar el problema, voy a matar a una de las víctimas y encima a la más indefensa? Sí. Dime. Ni los animales. Ni los animales, por eso. ¿Por qué nos ha llevado a nosotros, a la sociedad, a todos en conjunto, a través de la información, a pensar de que es algo bueno, que estamos actuando bien, que ya no estamos siendo crueles, pero estamos matando a alguien? Mira, es paradójico. En el Perú tenemos leyes y normas que protegen el huevo de la tortuga. Las taricayas en la selva, o sea, están protegidas legalmente. O sea, un huevo de una taricaya vale más que la vida de un niño por nacer. O sea, tú matas un huevo de una taricaya y los grupos conservacionistas te aniquilan, ¿no? Pero tú matas a un niño que está por nacer y no te pasa absolutamente nada y encima te celebra. Pero quiero comentarte una cosa. A raíz del caso Mila hubo un simposio, un conversatorio, perdón, en el Colegio de Abogados y me tocó la oportunidad de participar junto a un exministro de Salud, el doctor Fernando Carbone. Y él decía algo que es muy interesante y que quiero compartirlo contigo y con toda tu teleaudiencia. El problema, la violación sí evidentemente es una tragedia, pero vayamos al hecho de la gestación. En realidad señala él que la gestación de un niño producto de lo que fuere no es un problema médico, porque la ciencia médica al día de hoy está tan adelantada y los avances científicos
son tan importantes que es muy raro determinar la existencia o la probabilidad de la muerte de la madre, en este caso de una niña gestando, que optar por la muerte de la criatura. Es decir, hoy en día la ciencia médica garantiza la vida de los dos. Porque si no, imagínate, estaríamos nosotros en una medicina de 1800, cosa que es completamente falso. La mujer, o en este caso una niña, que ya, es lo que decía el doctor Carbón, que ya tiene las condiciones de ovulación y que efectivamente, independientemente por supuesto de la maldad del acto, ¿no?, de la causa, que la reprobamos todos, pero independientemente de eso, cuando ella ya está ovulando, biológicamente tiene las condiciones suficientes para... O sea, no es crueldad, digamos. En lo absoluto, porque es natural. Y tampoco podría ser, porque la crueldad sería matar al bebito cuando ya está concebido. O someter a una persona a un dolor permanente. Ahora, a propósito de eso, yo creo que también debería de entrar en el abanico de opciones una vez que la tragedia ya está hecha, digamos. Nosotros deberíamos, yo creo que como sociedad deberíamos de prevenir, planificar desde antes cómo hacemos de que no existan violadores, promovemos valores desde pequeños a los chicos a respetarse, etc. Y también no a despertar el tema sexual en los chicos, que es otro tema que tampoco no me quiero desviar, ya, pero pues ahora se hipersexualiza la niñez y eso es lo que pretenden a nivel mundial. Pero ¿qué pasa? Si nosotros afrontáramos realmente ese problema, iríamos hacia atrás y promoveríamos otras cosas para evitar esto, Pero una vez que ya está esto, tendríamos que ver la manera de respetar. ¿Y por qué se le llama el primer derecho humano? Lógicamente porque toda la gente se rasga las vestiduras por un montón de derechos, una lista de derechos, pero si el primer derecho, que es el derecho a la vida, es decir, si no tienes vida, ¿qué otro derecho funciona? Ninguno, pues no tiene sentido. Claro. Entonces, pero aquí, ¿sabes qué? Lo que estoy sintiendo es que ahora ya un presentador de noticias puede decir, bueno, que es cruel, ¿cómo es posible que los médicos no autoricen o que no hagan el aborto terapéutico? Entonces, él ya se arroga, digamos, el discurso pro muerte. Y él decide quién vive y quién no. O también el periódico, o también el fiscal en este caso. Entonces, o sea que ahora hemos llegado al punto de que personas comunes y corrientes deciden quién vive y quién no. Yo creo que eso ya es lo más bajo que puede caer en una sociedad. Lo que pasa es que es parte de lo que estábamos conversando inicialmente, Daniel, de que vivimos una crisis total de la sociedad occidental, que se refleja en las personas, se refleja en la familia, que implica el relativismo de las cosas, ¿no? El relativismo, creo yo, que es el punto de inicio de todas las grandes crisis, porque si tú relativizas cosas absolutas como la vida, ya todo es posible, porque todo va a estar medido de acuerdo a tu interés o a mi interés, y nuestros intereses no tienen por qué ser comunes, porque a ti te puede gustar el rojo y a mí me puede gustar el azul, y para que tú consigas el rojo de acuerdo a la forma relativa como tú veas, puedes admitir la muerte o matar a otro para obtener el rojo. Y yo puedo decir, no, para mí no es válida la muerte como una forma de adquirir, pero para otros es válido el asesinato, para otro es válido robar, para otro es válido, si yo quiero tener una satisfacción sexual, la violación. Entonces todo el problema se encaja dentro del ámbito del relativismo. Ahora, quiero ir a temas mucho más concretos, a nivel legal. Y este mundo del relativismo se concreta finalmente en las normas. El año 2005 recuerdo yo que tuve mucha preocupación, por ejemplo, cuando se relativizaba el Tribunal Constitucional bajo el argumento del desarrollo de la personalidad, bajaba la edad para la autorización de relaciones sexuales consentidas. En el Perú, ordinariamente, ha sido a los 16 años. Tan es así que los matrimonios permitidos por el Código Civil es a partir de los 16. Sin embargo, el tribunal lo baja a los 14 años. Entonces, ¿qué significa esto y a qué cosa abrió la puerta? A varias cosas. Primero, lo que estamos viviendo hoy en día. Gente que tiene relaciones sexuales con niñas de 14 años, las embaraza,
se desvinculan de la niña y después estamos frente a nosotros a situaciones permitidas por la legislación, porque se relativizó el parámetro de la edad, por ejemplo, para... O amenazar a la niña y decir, oye, ¿sabes qué? Di que tú consentiste, porque la ley permite de que, y lo dejamos así. Claro. Pero para no ir a la cárcel, di que tú consentiste. Y eso automáticamente autorizaba y me sacaba del delito, así, de simple. Claro. Pero ¿quién promovió ese cambio legislativo? ¿Quién promovió ese cambio por medio del tribunal? Pronsex. ¿Quién promueve el aborto? Pronsex. Entonces son estas ONGs con mucho poder por el dinero. En realidad... Pero la pedofilia está desde otros países promoviendo esto para que bajen las legislaciones hasta, ¿no? O sea, claro, pero si te das cuenta, aquí viene un tema que es una situación completamente contradictoria. Porque nos quejamos que la gente roba celulares y robando celulares violentan a las señoras que van con sus bolsos, a los niños, o los matan. Y yo hago una pregunta, ¿para qué roban celulares? Para tener dinero. ¿Y para qué quieren tener dinero? Para poder satisfacer con el dinero todo aquello que ya consiguieron por medio de la ley. De una ley relativa, de una ley de baja moral. Porque si yo quiero tener finalmente, por ejemplo, relaciones sexuales con gente o adolescentes, ya tengo el marco legal, lo único que me falta es el dinero. Entonces es un círculo vicioso permanente de esta búsqueda permanente y constante de satisfacer mi propio deseo encubierto bajo derechos sexuales reproductivos. Entonces, en realidad estos movimientos y estos grupos de ONG son los que causan los graves daños de la sociedad. Y después nos estamos quejando, porque en realidad si uno empieza a investigar, lógicamente la industria del aborto es una industria de mucho dinero, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Cuando ya vengan acá a instalarse en cada esquina los abortorios, ¿quién es el que va a ganar? El aborto no es gratis, alguien gana, alguien se va a llevar esos millones a costa de peruanos que van a ser asesinados por una cultura de muerte que se va a instalar. Pero atrás está el dinero. En verdad es más allá de una cultura de muerte, es una cultura de lujuria. Porque se trata de satisfacer mis propios deseos a costa de cualquier cosa, y la muerte viene a ser después un instrumento, ¿no? Viene a ser un instrumento porque lo que yo trato finalmente es de buscar mi propia satisfacción de lo que yo quiera. Y si tú me dices, ¿y cuál es el límite? No existe límite. Porque las personas, por nuestra propia naturaleza, siempre vamos a querer más. Siempre vamos a querer más, vamos a desear más, ¿no? El que entra en las drogas, entra en otras cosas más. Y las drogas te llevan a otros delitos. Claro. Y ahí ya vienen pues conceptos filosóficos que nos van a llevar a aceptar que lo que pasa a uno, lo que hace uno, la conducta de una persona, de todas maneras impacta por a supuesto, todos, a la sociedad. Por Quien lo supuesto. niegue es porque no conoce un poquito, ¿no? Pero vayamos a lo contrario, Daniel, porque yo creo que las cosas buenas tampoco tienen que ser, entre comillas, castrantes. ¿Qué quiere decir? O sea, que si yo me cohíbo voy a ser un infeliz, un triste, una persona reprimida, como nos presentan a quienes... A los conservadores. A los conservadores, ¿no? Los conservas. O sea, ser conservador es aburrido, ¿no? Ser conservador es no ir a fiestas. Ser conservador es ser un reprimido religioso, un triste infeliz, cuando ellos no tienen las condiciones y la capacidad de darse cuenta que es completamente lo contrario. Porque en las posiciones en las cuales tú respetas valores absolutos, encuentras un verdadero desarrollo y un reto para la imaginación. Primer punto, para nuevos descubrimientos, para cosas nuevas, para los beneficios que te da vivir dentro de lo bueno y lo correcto. Y la diferencia que hay entre estar sano y estar enfermo. También. No solamente... No solamente es una consecuencia. O sea, y aquí hace varios programas también entrevisté y hablamos del tema de la dimensión espiritual del ser humano, que es algo que no se toca, ni en la familia, ni se toca comúnmente. Y uno piensa que es solamente este cuerpo que ve. Y hay cosas que trascienden. Y también uno puede estar enfermo del alma. Claro. Y te doy un dato, y esto lo debes sabernos. En realidad, los grandes promotores del ateísmo, desde el siglo pasado, siglo XX o hasta el mismo siglo XXI, tú les revisas la vida y tienen una vida oscura, una vida llena de perversiones. O sea, no son gente pues
súper feliz, que tiene todo en orden y que promueven ser ateo o todas estas cosas que estamos hablando. Ahora, ¿sabes a lo que quiera ir? Y va a parecer un poco gracioso esto que voy a decir porque quiero comparar y quiero centrar a la gente en cómo el discurso te lo edulcoran y te engañan o te dicen la mitad de la verdad. Imagínate que yo te diga, justo a propósito que estamos en eliminatoria, ¿no? Te diga, ¿sabes qué? Cristiano Ronaldo es mejor que Messi, porque Cristiano Ronaldo nunca perdió una final del Mundial. Entonces tú escuchas eso, no, entonces Cristiano Ronaldo es mejor, porque mira, no, nunca perdió una final. Y entonces otro que sabe de fútbol, ¿qué va a decir? ¿Qué va a decir? Oye, pero nunca perdió una final porque nunca estaba en una final. ¿Cómo vas a comparar a una persona que ha estado en varias finales y que ha perdido alguna, pero ya te quedaste con el primer discurso? Pues si yo te digo solamente, o es como si yo te dijera, siguiendo en fútbol, ¿eh? Venezuela es un mejor equipo que Brasil porque Venezuela nunca ha recibido un gol en contra en un mundial. Claro, nunca he ido al mundial. Si yo te digo eso nomás, entonces tú dices, ¿verdad? Tienes razón, yo no te cuento lo demás, yo te lo oculto. Claro. Te quedas con esa parte del discurso. Entonces, ¿a qué quiero llegar? De que creo que como sociedad tenemos que ser más... creo que tenemos que tener esa curiosidad por saber qué hay detrás. Porque, lógicamente, lo malo va a venir o envuelto o disfrazado. No te va a decir, bueno, esto hay maldad acá, ¿no? No te lo van a decir. Y para mí, y no es solo una sensación, porque estamos hablando de datos reales también, lo que están haciendo con los niños, matando a los niños y a esta generación, manchando a médicos que yo te aseguro no están de acuerdo y que tienen Totalmente de acuerdo contigo. Y que tienen que asesinar, torturar, succionar, descuartizar. O sea, de verdad que ya se nos está normalizando, pero la indignación sí tiene que llegar a calar, porque en realidad ya creo que, no, sí, pobrecita o pobrecito, y no es así, Alberto, por favor, quiero que la gente despierte, ¿no? Bueno, lo que pasa es que hay una obligación por parte de toda la población de manera general en involucrarse en estos temas. No solamente respecto a lo que tú estás mencionando, en el sentido de darse cuenta respecto a la sutileza de las informaciones, la mala fe en la información que se presta, sino también de comprometerse en buscar y promover cómo es que viven en familia y qué cosa es o cómo es que dentro de la familia se han llegado a desarrollar como seres humanos de manera exitosa, ¿no? Yo creo que esos temas son importantes. Y sobre el fútbol, hace 2 o 3 días leía que Messi era uno de los hombres más ricos del mundo, pero la mayor fortaleza que él tenía era su familia. Mira, Messi se ha casado con la mujer que fue su enamorada en el colegio. Y esta chica no es tan dotada, digamos, como las 10 enamoradas que ha tenido Ronaldo o que ha tenido Cristiano Ronaldo, ni tampoco él lleva la vida desenfrenada de los 300.000 jugadores de fútbol que alguna vez tienen fama, sino que todo lo ha hecho en torno a su esposa, a su familia, a sus hijos. Y todo el dinero lo invierte en su familia. Entonces, si te das cuenta, es mucho más beneficioso desde el punto de vista económico vivir en torno a una familia, naturalmente hablando, que de manera distinta. Porque todos aquellos que han llevado una vida distinta, como es el caso muy conocido en el Perú del Cholo Sotil, por ejemplo, han perdido todo, han caído en la desgracia y al final de su vida han terminado mendigando al Estado para que los atienda en el lecho de muerte. Entonces, pero esas son como verdades que la gente sabe, pero ¿por qué no las efectiviza? Esa es una pregunta siempre que he tenido, una curiosidad, y tú debes haber estudiado ciencias políticas o algo de eso, entonces también. ¿Por qué eso no se hace, o por qué se perdió en el tiempo que sea política pública el promover valores? ¿Por qué todo lo contrario, o meter el relativismo y decir el libertinaje? Ya, pues, sea, tú eres libre de hacer lo que quieras, pero si sabíamos que eso iba a impactar. Yo creo, Daniel, no se ha dejado de promover valores.
Ya. Los valores siempre se han promovido y se siguen promoviendo hasta el día de hoy. Lo que ha pasado es que han cambiado los valores. Los valores de antes ya no son los valores de hoy, y te doy un ejemplo. Todo el mundo lucha por ir a la universidad y hacen de la vida una competencia. ¿Acaso yo te hago una pregunta? Cuando tienes a tu hijo le dices, o mucha gente le dice, tienes que ser el número uno. Yo a mi hijo nunca le exigí. Yo tengo mi hijo, Francisco, tiene 12 años. Yo le digo, a mí no me interesa que saques 20, saca 13. Pasa, aprende, conoce, porque cuando tú crezcas y tengas 20, 21 y comiences a madurar, tú mismo escoge tu camino y sé libre. Pero ¿por qué la gente quiere estar con el 20, con el 20, con el 20? Porque hay un ánimo de competencia, de ser mejor que el otro. Pero no es una competencia sana, porque la competencia sí es necesaria para la vida, pero tiene que ser una competencia que te lleve a la excelencia de la persona. Y voy a ser más concreto. Competencia en ser bueno, competencia en ayudar a los demás, competencia en cuidar de los mayores, competencia en ceder el asiento a tus mayores, en ser educado. Ahí es donde tenemos que tener la mayor cantidad de competencia. Nos enseñan a nosotros a ser el mejor economista para ser ministro, pero no todos podemos ser ministros, esa es la realidad. Nos enseñan a nosotros a tener 20 y el primero del salón y de la universidad para ser un CEO de la mejor empresa de Microsoft, pero solamente va a poder ser uno. Y los otros 900 que se han formado, ahí vienen las frustraciones. Pues. ¿Entiendes? Lo que tenemos que tener nosotros excelencia es por ser buenos hijos de Dios. O sea, claro. Los valores son distintos. Promover el canibalismo, digamos, competitivo a través de la competencia es algo como que... Lo que estamos hablando de que... Falta de solidaridad, de generosidad. Por supuesto, el capitalismo salvaje, ¿no? O sea, tener, por ejemplo, Bill Gates, ¿de qué le ha servido a Steve Jobs, que se ha muerto, tener 800 mil millones de dólares en su cuenta? ¿Por qué le ha servido? ¿Acaso olvídate que exista Dios, olvídate que exista el cielo? ¿De qué le ha servido sus 800 mil millones de dólares? ¿Acaso lo han enterrado con sus 800 mil millones de dólares? No, lo han enterrado. Ahorita ya debe ser carne de los gusanos, y es que ya no ha desaparecido, deben estar solo sus huesos ahí. Entonces, la gente vive desesperada por tener un carro, por tener un departamento, por tener dinero y un iPhone. Eso te llena la vida y para eso compites, cuando lo que tú tienes que tener en realidad es competir por tener una buena familia, por tener un buen hijo. Esos son los valores que han cambiado. Entonces, si lo llevamos a la ciencia política, que es la que tú me mencionabas, creo yo que durante el gobierno de Velasco se cambian las currículas de una manera drástica, se enseña una historia completamente distinta y nos enseñan a vivir del odio hacia lo hispano en el Perú, de un odio de nuestra verdadera identidad, porque en el Perú, como dice Nicomedes de Santa Cruz, el que no tiene de Inga tiene de Mandinga, pero acá nos enseñaron simplemente a querer al Inga y a odiar todo lo demás. Entonces, pero se olvidaron de algo muy importante que habla Víctor Andrés Belaúnde en sus obras, que tiene que ver con el mestizaje y que nuestro amor por ser mestizos es nuestro Perú. Quien odia eso mira, es como odiarse a sí mismo y no aceptar una realidad que es bonito, rica, ¿no? Y eso es lo bonito de ser peruano, porque el peruano no es ni el inca ni el español, es una cosa completamente distinta y nueva, que es lo que yo te decía. O sea, Dios en su infinita bondad hizo que naciéramos en una patria nueva, ¿no? Que es la fusión de pueblos distintos, pero todos iluminados con la misma fe. Y eso hizo aparecer una nueva nación distinta a la hispana, distinta a la inca o a la prehispánica, ¿no? Con sus propias cualidades, con sus propias condiciones. Y hoy en día pero que ahí está su riqueza. Pero por supuesto. Lo que pasa es que no la seguimos desarrollando. O hay gente que está todavía en el pasado. Te doy un ejemplo. 500 años. Que no lo encuentras en otro país. Yo creo que cuando tú terminabas la clase en la universidad, llegabas con 18 años, 19 o 20 años, llegabas a la puerta de la casa y te tomabas una carretilla con emoliente calientito a las 9, 10 de la noche con tu chancay. Eso no lo encuentras en Argentina, eso no lo encuentras en Brasil, eso no lo encuentras en Europa.
Y es más todavía, te digo algo más maravilloso, costaba 2 soles. Tú vas a comer en Europa o a otro país, tienes que bajarte por lo menos 3, 4 dólares, 5 dólares. Acá ni siquiera un cuarto de dólar. O sea, algo que es completamente popular. Ese es el Perú, el del emoliente, el del chancay, el del anticucho. El del huevo duro cuando uno llega temprano. Pero por supuesto, pues. Y esa es una patria distinta. Y es su choclo con queso, ¿no? Y tiene que ser un queso serrano, no un queso de otro lugar. Entonces, eso son las muestras y los ejemplos cuando una patria nueva comienza a forjar nuevos valores. Eso no nos han querido enseñar, nos han dado valores capitalistas extremos, absurdos, que nos hacen competir, por eso es que generan odio. Pues cuando hay una competencia del tipo capitalista, genera odio respecto de los otros que te ganan, porque alguien va a ganar. Y cuando te enseñan el ejemplo socialista, te hacen tener envidia del que tiene más. Entonces nos han llevado por los dos extremos y los valores han cambiado, han dejado de ser un país grande y maravilloso, que lo sigue siendo de alguna manera, pero... Porque todavía hay gente que está sosteniendo esto. Que es el 80% de los peruanos de por bien. eso todavía no nos vamos al desastre total, pero... Y justamente ahí quería enlazar una pregunta. ¿Cómo se han metido estos valores distorsionados en las leyes? Permanentemente. Por eso es que el Congreso es un Congreso que tiene poca aceptación popular, porque nadie se encuentra representado en ninguna de esa gente, en ninguna de esas personas. Yo te hago una pregunta, por ejemplo, ¿no? Estos señores ni bien entran al Congreso, ya se van a Rusia. Claro, porque nunca en su vida han podido ir a Rusia, ni siquiera llegan a la avenida Moscú, ¿no? Entonces encuentran y comienzan ellos a ver cosas nuevas, cosas que distintas. son como los jugadores de fútbol de más o menos bajos recursos que empiezan a ganar un sueldo así de un buen contrato y se marean, algo así. Con los brillantes en la oreja, ¿no? El diente con oro, etc. Entonces, esta gente que va al Congreso no refleja el verdadero peruano que se despierta a las 4 o 5 de la mañana, 6 de la mañana y ya está saliendo a trabajar con alegría. O piensan que, digamos, vistiéndose, tal vez, o sea, si yo quiero hacer la finta, me visto como, digamos, el de que se levanta a las 4 de la mañana y ya yo soy ese de las 4 de la mañana, y no es cierto. O sea, se vuelven hipócritas, se vuelven mentirosos, se vuelven engañadores. Quiero o se transforman simplemente, o sea, sí eran, pero cuando llegan Lo que pasa es que también ya están comprando nuevos valores. Por eso te digo que valores hay, pero son valores falsos. ¿Entiendes? El del futbolista victorioso que patea la pelota y por simplemente jugar a la pelota, todo el mundo quiere ser ahora futbolista. Todos los niños quieren ser futbolistas. Mi hijo un día vino y me dijo, papá, no me pasan la pelota. Sus amigos, ¿no? Entonces yo le digo, pero Francisco, no te hagas problema, porque tú no has nacido para ser futbolista, ¿verdad? Entonces sí, tú tienes otras vocaciones mucho mejores que esas. A él le gusta investigar los imanes y esas cosas, ¿no? Le encanta, desarma sus juguetes, todos los ha desarmado. Entonces yo le digo, anda por ahí, no vayas por el fútbol. ¿Cuál es el problema del fútbol? Y ahí, mira, nunca más lloró. Tiene su uniforme, juega, patea la pelota, pero ya no le interesa anotar goles ni ser arquero. Es interesante ese punto porque como a nuestros niños también los llevan a eso. Los empujan y nosotros lo permitimos por los medios de información, por el celular, etcétera, la moda, etcétera. Pero qué importante es que un papá tenga el discurso exacto, el momento, esa la atención, ¿no? Que también sí, no, eso me marcó mucho porque yo vi un cambio de actitud en mi hijo y yo me sentí muy contento. Porque... Y tú le pudiste, no, pero entonces tenía dos opciones, no, pero entonces peleate con ellos para que te den la pelota, no. O lleva tu pelota y sigue jugando. O le compras los chimpunes más caros, ¿no? Nike o Adidas, y tienes que ir a la tienda de que sea Adidas, ¿no? Y tiene que ser la camiseta de Messi que diga Messi, no puede ser una camiseta, digamos, si no es la tienda del jockey, de Adidas del jockey. Y eso está de una manera impregnado, de una manera impresionante, porque saben cuándo, inclusive, te estoy hablando de niños de 7, 8, 9, cuando estás hablando de un producto pirata. Tiene que ser la oficial, la verdadera. Esos son los valores que inculcan los padres, pues. Entonces, si tú le dices... Ya en tener, ya en poseer, más claro, que lo trascendental. Ese es el valor, digamos, del capitalismo salvaje, ¿no? En cambio, si te pones a dar cuenta, y vamos a entrar dentro del ámbito jurídico, y un poco bioético, Daniel, analiza lo siguiente. En Estados Unidos, el pensamiento jurídico y el pensamiento bioético es anglosajón. El pensamiento anglosajón te lleva al aborto por el respeto a la autonomía de la mujer.
la mujer es libre, la que decide, la mujer es Dueña es de su su propio cuerpo. cuerpo. Yo te hago una pregunta. Aquí en el Perú, cuando una persona ve a otra, le chocan el carro, le hacen un daño, ¿qué cosa es lo que hace? ¿Sigue su camino o vas a ayudarla? La mentalidad del ámbito latino es de solidaridad. Por eso es que el aborto no lo pueden meter por el lado de la autonomía de la mujer, de la libre voluntad, del cuerpo, del derecho y no sé cuánto. Lo quieren meter por el lado del sentimentalismo, del aborto terapéutico y del dolor y la tristeza. Porque ¿qué cosa es lo que sucede? Frente a la violación, lo que quieren hacer es que tú tengas pena de la niña, que ciertamente, vuelvo a recalcar, es un caso trágico, pero nos agarran por el lado del corazón, porque el peruano es bonachón. Pero de ahí nos desvían con todo lo que hemos estado explicando ahora, ¿no? Medias verdades. Claro. Te centro aquí para que no pienses realmente en lo que está detrás. Y por eso es que van por el lado de que mantener a las niñas en esa situación es una tortura, porque los peruanos nos dolemos, ¿no? Nos dolemos y nos da tristeza. En Estados Unidos o en el mundo anglosajón, se te baja la llanta, nadie para. Te chocan, siguen su vida. Te atropellan, te miran y se van. O llaman por teléfono, pero no se involucran. El principio de la solidaridad está fuertemente marcado en el mundo latino, porque venimos y profesamos una fe cristiana donde el valor de la solidaridad ha marcado más de 2000 años. Claro, y porque el amor es el fundamento, ¿no? Claro, que es muy diferente con el sistema anglosajón. O sea, mucho también tiene que ver ese ámbito de la bioética, de la filosofía, ¿no? de la forma de ser, de la cosmología y la cosmogonía del individuo. Los valores norteamericanos o anglosajones son completamente distintos. Anda tú a hablarle a un norteamericano del emoliente, se asquea. No lo puede tolerar tomar de un vaso de plástico como hacemos nosotros o comer de un plato de una paila. Hace poco fui a la fiscalía y me dieron de comer en una paila que son esas latas con porcelana blanca, ¿no? Entonces me hizo recordar a mi abuela. Yo comía eso cuando iba a la casa de mi abuela, ¿no? Hace muchos años. Entonces eso de ahí, por ejemplo, hoy día no, todo tiene que ser de Tecnopor, pulcro, limpio. Y si encuentras una hormiguita, denuncian a McDonald's o a Burger King, lo amenazan, toman foto, ¿no? Entonces ese es un pensamiento que va calando poco a poco porque son estos cambios de valores y de paradigmas que nos van introduciendo, ¿no? No, sí, pero es triste, ¿no? Ver cómo, por ejemplo, mucha gente de iglesia pueda estar de acuerdo con matar a un niño porque hay supuestamente un aborto, una violación. En este caso sí estoy de acuerdo con el aborto por violación porque realmente es algo de justicia, entonces meten la palabra justicia. Y ahí es donde quiero llegar. ¿Hasta qué punto la justicia aquí en el Perú es realmente justa? ¿O está también tomada? Te cuento aquí como para que me aclares. Hay instituciones del Estado que de alguna manera tienen o son adoctrinadas, ¿no? Te cuento, no voy a decir mis fuentes, lógicamente, pero la Contraloría General de la República, que es un organismo técnico, les hacen encuestas de género, por ejemplo, ¿no? Para ver tu conocimiento sobre género, le dicen. Y a todos estos que son técnicos, son profesionales de alto nivel, ¿qué tiene que ver la Contraloría con el género? ¿Y por qué se gastan la plata, digamos, en temas tan tontos como eso? Como esos, digo, ¿no? Lo que sucede es que estamos nuevamente, o sea, frente a la imposición de un pensamiento único, relativista, que genera mucho dinero, tú lo has mencionado. Lo que ha existido son leyes que han buscado la transversalización en todos los organismos del Estado del pensamiento de género o lo que nosotros conocemos por ideología de género, ¿no? Entonces, esto genera que primero hagan cabildeo en el Congreso, saquen una ley absurda y luego de eso, en mérito de esa ley, se comienza a implementar en todos los ministerios y organismos públicos. Pero si la gente supiera todos los millones y millones que se gastan solamente en estas cosas para después que vengan y los capacitadores de género y saquen, la vez pasada también salió un reportaje, conferencias tituladas, ¿no? En agua y saneamiento, titulada el agua tiene género, o sea,
¿Me entiendes el nivel en el que estamos llegando solamente para implantar una doctrina absurda que desvincula el sexo natural del ser humano que nace hombre o mujer con toda una secuencia de mentiras y para poder normalizar conductas que, bueno, y tienen otras cosas, ¿no? Y pero lo peor de todo, que sería un poco cansado. y lo peor de todo es que, ¿no? como el Estado no tiene dinero, lo obligan al Estado a endeudarse con préstamos del FMI o préstamos del Banco Mundial para financiar a los capacitadores que son de las ONGs. O sea, entonces es un gran círculo, sí. porque justamente esta capacitadora que era Uruguay, que trabajaba para el BID, ¿no? Para el Banco Interamericano de Desarrollo, se pone a dictar una charla, el agua tiene género, ¿quién paga? Paga el Perú al organismo, y el organismo te manda, te endeuda, y tú, digo, esto quien no lo sabe, este es un escándalo, pero esto siempre se da y nadie... Pero bueno, gracias a Dios, no todo está perdido. El Congreso de la República está, por ejemplo, ahora tenemos la Comisión de Justicia está encaminando poco a poco un cambio de un organismo fundamental, que es estos jueces que pertenecen a la Junta Nacional de Justicia. Pero ahora he visto a una congresista hablar de que no, que es injusto, bueno, pero que si estos cambios, que por qué, que estábamos en buen camino cambiando las antiguas instituciones, pero... No son las antiguas instituciones, está habiendo un cambio de valores, de los tipos de los valores, porque estas personas son de los valores justamente de género, del relativismo, ¿no? Pero ahí hay un tema, te cuento, Daniel, porque estos sujetos son felices en estos cambios a favor del relativismo moral y de la ideología de género, en tanto le entra dinero a su bolsillo, pero toca a su familia, toca a alguien de su entorno, toca a su bolsillo, ahí saltan y pierden el género, porque ellos son todo lo que tú quieras, pero le tocas el bolsillo o le tocas su entorno familiar y ahí le sale la verdad. O sea, son gente hipócrita, gente hedonista y gente que es traidora también respecto de nuestra propia sociedad. Y que no tiene principios finalmente, porque justamente me haces acordar una anécdota, no voy a decir ni nombres ni voy a decir organizaciones, pero justamente había una organización, esta señora trabajaba en una organización pro aborto, una ONG, no digo nombre, y después de la reunión pues agarra y pues, tengo que ir, ¿a dónde vas? No, voy a la charla de primera comunión de mi hijo. Entonces, te imaginas, ¿no? Justo lo que estamos hablando, que tú tienes a tu hijo en un colegio católico. Sí, bueno, tengo que ir a la charla, pues tiene que hacer su primera comunión. Trabajaba en un ONG y salía de una entrevista donde pues, promovía el aborto. O sea, qué increíble. Ya, eso es lo que hay mucho. Bueno, en el Poder Judicial, por ejemplo, tenemos al JUSDEM, ¿no? Ese JUSDEM lo escuché hace unos años y lo escuché por ti en una reunión que hace muchos años tuvimos. Y me quedé pensando, dije, pero ¿por qué eso no se denuncia? Nadie sale a decir esto en señal abierta. ¿Por qué la señal abierta es como que está comprada? Y bueno, ya está demostrado. Pero hace años me preguntaba, oye, si esto es un escándalo, ¿cómo el Poder Judicial puede estar tomado, adoctrinado desde adentro y jueces se puedan prestar para dar, digamos, para dirimir sobre casos, pero siempre sesgados? Eso es un escándalo, no podemos tener jueces así. ¿Qué clase de Poder Judicial tenemos? Explícame un poquito para los que recién escuchan la palabra JUSDEM. El JUSDEM es una asociación de jueces, o sea, no puede ser cualquiera miembro de la asociación, tienen que ser jueces, que han sido, que adhieren a esta asociación de jueces y que se protegen entre ellos. Las asociaciones tienden a buscar puntos de encuentro, que toda la vida ha funcionado como una asociación que protege los derechos laborales de los jueces, pero de un momento a otro, misteriosamente, comenzó a enrumbarse hacia los asuntos de género. Y un misterio es cuando comenzaron a recibir una buena cantidad de donaciones para sus actividades. Entonces, estos jueces se han capacitado en género, dicho sea de paso, no en Perú, en Punta Cana, en Colombia, en Cartagena. O sea, en las playas más bonitas. Pero por supuesto que son los lugares donde los invitan, ¿no? Gastos pagados, 4 o 5 días, no les dan dinero, por supuesto, porque ahí sí sería escandaloso, pero sí los llevan, los pasean, los enseñan y se llevan toda la gran cantidad de jueces
y los capacitan en estos temas de género con la única finalidad de que sus resoluciones, porque ellos son los que generan el cambio a través de sus sentencias, son sentencias de género. Entonces, por ejemplo, a ver, el juez Suárez, David Suárez, en el caso de la píldora del día siguiente, ¿no? El juez Niño de Guzmán, juez del 11º Juzgado Constitucional, que ahora ellos son jueces superiores, o sea, inclusive son promovidos. No estoy diciendo, porque no me consta que hayan recibido cualquier tipo de prebenda, no me consta, pero siempre están dentro de ese ámbito. O sea, lo que parece raro es digamos, sus sentencias, dices tú. Son, como los jueces tienen el poder de la discrecionalidad, es decir, que ellos pueden imprimir lo que ellos consideran que debe ser una sentencia, sus sentencias son pro género. Entonces, cuando tú quieres investigar, tú no puedes. ¿Por qué? Porque los procesos son reservados para las partes. Pero es bien raro que cuando llega una demanda la admiten inmediatamente, llegan las medidas cautelares y en menos de 2 o 3 días son admitidas. Y cuando quien tiene que contestar la demanda es un ministerio, como el caso del Ministerio de Salud o el Ministerio de Justicia, cuyos procuradores también son de la corriente ideológica de ideología de género. Entonces, cuando contestan la demanda son demandas de 3 hojas. ¿Entiendes? Entonces, digamos, yo no puedo decir, y no lo digo que sean demandas concertadas o fraudulentas, procesos fraudulentos, pero sí me permite a mí poder inferir de que estamos frente de procesos fraudulentos, ¿correcto? Pero no tengo cómo probarlo, por eso que no lo puedo denunciar, ¿no? Yo no puedo entrar y decir este juez o este otro juez ha hecho esto, incluyendo a los 2 que he nombrado, porque los procesos son ocultos, ¿no? Pero sí me permite a mí inferir lo que te estoy diciendo, que ellos han ido ocupando no solamente el Poder Judicial, sino también otros organismos del Estado, de tal manera que te llega una demanda como el señor Morán, ¿no? Para ponerle nombre a los 2 hijos que nacieron por técnicas de reproducción asistida y que gane la demanda. Que es otro tema también bastante, justamente con medias verdades, ¿no? Porque claro, ellos ya tenían identidad en Estados Unidos, creo que, no sé, pues el 80% de los peruanos quisiera tener doble nacionalidad y que sea norteamericana, pero ellos ya tenían y decían no. Y es triste porque el mensaje que te está diciendo ahí es que tú puedes ser padre o madre como te dé la gana, o sea, si tú tienes que burlar a una mujer o a un hombre, ¿qué importa? Y no solamente eso, ¿sabes lo que están diciendo? Yo digo, ¿dónde están las feministas? Están diciendo que un hombre con plata, con dinero, puede saltarse a una mujer, ¿no? O la figura de una mujer y puede inscribir a su hijo porque no la necesita. Eso es el mensaje. Y lo más cruel, ¿dónde están las feministas? Y lo más cruel es que someten a criaturas completamente inocentes, no solamente en sus propios derechos inherentes a vivir dentro de una familia, sino que las condenan a una formación, las condenan eternamente a una deformación. Y sale pues Morán en el 2021, y vi un video también de Pancho de Piedra que sacó ahí un TikTok, sacando a Morán y desenmascarándolo cuando decía, bueno, yo nunca, cuando uno le habla de mamá a un niño, el niño ni se da cuenta. Pero eso es su criterio, ¿no? Sí, pero digo, eso es una desfachatez tal y es una gran mentira porque ¿quién puede desearle a un niño no tener mamá? Claro, y eso es una crueldad real, ¿no? Y eso tú lo ves porque yo soy abogado, tú lo conoces muy bien, que litigo. El 99.9% de las demandas en alimentos, las mamás le recriminan en los procesos a los papás que no asisten a las fiestas o a las actividades en los colegios. O sea, el niño quiere ir con el papá y con la mamá, y el día del padre quiere estar con el papá, y el día de la madre quiere estar con la mamá, sentado al costado viendo las actuaciones. Pero ya se normalizó pues que no haya mamá, y todo el público, oh, pobrecito, este pata tiene la razón, etcétera, etcétera, ¿no? Y se comen el discurso de todo lo que hemos explicado en este programa, porque creo que si empiezan a desmenuzar el programa, hemos explicado, hasta hemos dado ejemplos de cómo nos llevan a las medias verdades, ¿no? Y bueno, y yo no sé, bueno, tú que eres también suspicaz en ciertas cosas, ¿no será que ahora él, si tiene pareja, va a decir, esos son los primeros niños que es legal que tengan, que una pareja homosexual tenga 2 hijos legalmente? Claro. Porque ya van a vivir ahí. En la sociedad peruana, lo que yo sé,
por algunas encuestas que se hicieron hace un tiempo, que no están de acuerdo, que podrían estar de acuerdo con que dos homosexuales se casen. El tema esto que por años nos viene desde Bruce, ¿no? El tema del matrimonio homosexual. Pero no, que no adopten niños porque eso sí sería malo, dice la sociedad peruana. ¿Ya? Pero ahora, con esto, sabiendo que él es homosexual, él va a tener una pareja y esos niños van a crecer sobre la figura de dos papás. Listo, se saltaron, engarrocha la ley y se burlaron. ¿No será ese lo que está en trasfondo? Sí, no me cabe duda, ¿no? O sea, yo creo que el Tribunal Constitucional se ha equivocado, que el tribunal ha actuado de manera completamente irregular y la tragedia de lo que han hecho la vamos a vivir todos los peruanos más adelante, ¿no? Cuando encontremos, lamentablemente, niños, lamentablemente, no quiero generalizar ni ofender a nadie con esto, pero que sean violados por aquellos que no son sus padres naturales, ¿no? Bueno, se nos ha acabado el tiempo, mi estimado Alberto, te agradezco la deferencia con el programa. En cada familia sabe que tiene un amigo donde uno puede descansar y digamos, sobre los conceptos de derecho y los conceptos legales que siempre son, nunca sobran, digamos, ¿no? De alguna manera siempre faltan. Así que gracias. Yo te agradezco la oportunidad de esta conversación con café. Y nada, que se vuelva a repetir, estoy a tu servicio. Gracias, Alberto. Bueno, y con nosotros será hasta la próxima semana aquí en Clave Familia.